fuentes bibliográficas, no vamos a las fuentes históricas, sino que esperamos que se logre encender una chispa en el Twitter y a partir de ahí generar toda una reacción emotiva. Claro, esto es muy cómodo también para aquellos que están vinculados al proyecto histórico contrainsurgente, que hoy vemos que fracasa en los juzgados y que en una situación en la cual se invoca la subsidiariedad, en este caso para el organismo judicial, acción que ya fue invocada anteriormente para que pudiera, por ejemplo, instalarse la CICIG, la CICIAX en su momento, lo que ahora tenemos como CICIG. Me parece que ese gran debate del invocar la subsidiariedad, porque de otra forma no hubiese sido posible llevar a juicio el caso concreto del pueblo Ixil y llegar mucho menos a sentencia, me parece que todo esto ha sido manejado de manera muy cómoda en las redes sociales, generando reacciones y posicionamientos más viscerales, más emotivos, que la discusión o respetando la discusión judicial y sobre todo la independencia, la independencia judicial trascendental para este caso en particular. Cuando uno, por ejemplo, escucha que se ordena erigir monumentos, un centro cultural, hacer un mural, creo que le ordenaron al Ministerio Público. También se habla un poco de que se hace un llamado a las autoridades militares, policiales y sobre todo educativas a fomentar mecanismos, dicho en otras palabras. Aquí la gente y las nuevas generaciones tienen que saber qué fue lo que ocurrió y cómo no evitarlo. ¿Qué tanto en el entendido de que esta sentencia quede en firme? Porque el proceso sigue, continúa, y es muy legítimo. Quien quiera impugnarlo está dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco y cualquier escenario puede suceder. Pero en el entendido que esto quede en firme, los libros de historia en Guatemala, ¿será que realmente este episodio en la Guatemala 2078, donde ya ninguno de los que estamos acá presentes, vamos a estar, esos niños estudiarán, leerán en los libros de historia que hubo genocidio en Guatemala? Me parece que hacia eso van enfocadas las acciones de reparación, en la medida que debemos entenderlas como acciones de reparación de memoria histórica, no meros símbolos o no meros elementos de fachada que se pretenden legar a las futuras generaciones, sino más bien la construcción y reconstrucción de una memoria histórica que reconoce que se dieron los hechos, que además promueve acciones para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro. Esto creo que es muy importante en la medida que la discusión ha tendido a ubicar a las medidas de reparación pedidas por los querellantes adhesivos dentro de meras acciones simbólicas, situación que me parece va más aplicable a la discusión de si hubo o no genocidio, que eso sí es más la preocupación del simbolismo de que llamen a Guatemala un país genocida, que es más una fachada hacia afuera. Me parece que la reconciliación y la reparación de las víctimas hacia adentro de nuestra sociedad pasa por acciones como estas, en las cuales se reconoce que las víctimas no deben repetirse en el futuro y que los que queden vivos de estos hechos pues también sientan que su Estado reconoce la responsabilidad que tuvo. ¿Cómo llevar porque el día sábado yo platicaba con algunas personas y realmente había como que una post-euforia luego de esta jornada del día viernes? Uno hablaba, por ejemplo, con colegas periodistas, con gente simpatizante del general José Efraín Ríos Montt, con gente simpatizante de los movimientos de derechos humanos, y de verdad que todos el día viernes nos fuimos a dormir con una carga, y el sábado estábamos como cuando uno se despierta quizá el 1 de enero, ¿verdad? Con aquella carga post de un evento tan tenso. ¿Cómo sobrellevar este debate en los siguientes años? Le digo esto porque al menos a mí me queda la impresión que radicalismos tanto de izquierda como de derecha salieron a aflorar en todo este proceso. Y que de verdad Guatemala ya no da para esos radicalismos de ambos bandos. Ya, o sea, estamos quizá en la época de consensos. Y ojo que no estoy diciendo que es muy cómodo no tomar partido. Es válido y legítimo tomar una posición y un partido. Totalmente. Pero pareciera que estos radicalismos extremos, vaya que tanto daño nos han hecho. Y es que esa emotividad que se vivió a flor de piel el viernes después de la sentencia se posiciona predominantemente en ciertos actores de clase.
en ciertos actores vinculados directamente a los hechos sucedidos en el Triángulo Ixil, víctimas y victimarios, y obviamente a ciertos pues actores que están en una posición maximalista, es decir, obtener el máximo de lo que está sucediendo en una coyuntura política pues muy atípica, es decir, estamos en un momento de la historia en la que tenemos un presidente que en su discurso de toma de posición dice que quiere ser un actor de la última generación de la guerra y la primera generación de la paz. Es una manifestación trascendental para el ejercicio político en este periodo concreto. Pero esas posiciones maximalistas están llevando, por ejemplo, a los que están en contra de la sentencia, a buscar un retroceso en la sentencia que puede debilitar y desgastar en el posicionamiento nacional e internacional la credibilidad del organismo judicial, y también muy centrados en los aspectos simbólicos del hecho de ser denotados a nivel internacional como un país genocida. Es decir, preocupa mucho más la imagen que la reconciliación interna. Y por el otro lado, aquellas expresiones más vinculadas a favor de la sentencia están queriendo dar todas las batallas al mismo tiempo. La reparación pues es un complemento de la sentencia, sin embargo debe serse muy cautos en ir cerrando procesos, en ir terminando las batallas para ir de manera muy ordenada logrando que el Estado pues se transforme de lo que hemos tenido un Estado monocultural a un Estado que reconozca la multiculturalidad de nuestro país. Y además me parece que no se ha valorado totalmente el triunfo jurídico que implica el haber llevado al general a un juicio. En gran medida también es un avance para el organismo judicial el haber terminado el proceso, el haber dictado una sentencia. No termina la situación porque debe continuar el proceso hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, pero me parece que se está dejando de lado o se está valorando poco por parte de los que están a favor de la condena el triunfo jurídico que se ha dado, que reivindica en alguna medida también la derrota militar que sufrieron en los años 80, a raíz de todas estas políticas de Estado, de tierra arrasada y todo lo que hemos conocido y estudiado. Quizá volviendo un poco a una de las dos primeras preguntas, a propósito que usted hace mención del conflicto armado interno, los guatemaltecos pareciera que tampoco no estamos como que muy abiertos a realmente escudriñar, investigar qué fue lo que realmente ocurrió y cómo ocurrió y quiénes fueron los actores principales. Le digo esto porque de verdad, o sea, muchos de los guatemaltecos no lo vivimos, porque hay que decirlo, no lo vivimos, y dos, nos formamos idea de lo que dicen aquí, dicen allá, pero no hay realmente como que una conciencia de lo que fue la historia. Y es en la medida que el mismo sistema educativo no lo permite. Nosotros creo las generaciones de los años 70, 80, inclusive los de las 90, todavía estudiamos ciencias sociales en Guatemala, en donde se estudiaba, aunque sea de forma oficial, la historia de nuestro país. Sin embargo, eso en el pensum, por ejemplo, actual ha desaparecido. Y es que es importante conocer la historia de nuestro país, sobre todo para no repetirla, que es la frase muy trillada. Pero la búsqueda de poder llevar a las nuevas generaciones el conocimiento de nuestra historia pasa porque eso permite construir un futuro sobre la base segura de una reconciliación en el presente y de un perdón del pasado. Eso es fundamental para la historia de nuestro país. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el planteamiento de que se reivindique la memoria histórica a través de un museo itinerante, de estas expresiones simbólicas, puede contribuir a que las nuevas generaciones, por lo menos, se interesen en conocer qué ha sucedido en nuestro país, cuáles fueron los resultados de eso y no volver a cometer los mismos hechos. Cabe destacar que 36 años de conflicto armado interno no resolvieron las bases estructurales del conflicto. Tampoco lo va a resolver este juicio y tampoco lo va a resolver el que dé marcha atrás la sentencia. Me parece que debemos todavía trabajar como sociedad en resolver sobre todo las grandes desigualdades que en Guatemala han generado este tipo de confrontaciones. Claro, y al final, como usted dice, y ahí creo yo que tal vez sí hay un punto de convergencia en este último planteamiento, el hecho de que haya una condena, o el hecho de que esta condena, la CC, le dé cara vuelta y la revierta,
los problemas de país ahí están: desnutrición infantil, inseguridad, asalto a los buses, violaciones a niñas, o sea, los problemas ahí están. Desnutrición. La realidad de país no va a cambiar por una condena o por si revierten la condena. A nivel internacional ya tenemos una posición y ya nos ven con ciertos ojos, así que también es de ocuparnos en estos aspectos, y que bueno, que sea el sistema de justicia el que dirime este asunto. Pasamos ahora con, estamos acá, pasamos ahora con Carolina, que nos trae más información.